Hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a una emisión más de este análisis bíblico con la fe y la palabra. En el micrófono su servidor Gilberto Vázquez y en los comentarios nuestro hermano Wilfredo Rodríguez. Agradecemos de antemano a Roma Reports por el uso de imágenes y videos y audios para la producción de este video. El día de hoy, en la primera lectura, Dios nos habla de un tema muy interesante, el cual es la santidad y los santos, el lugar que nos espera si nosotros perseveramos en la santidad. En la segunda lectura, Dios nos instruye el por qué nos llamamos hijos de Dios. Y en el Evangelio del día de hoy, Jesús nos invita a escuchar y analizar las bienaventuranzas. Bueno, mis queridos hermanos, sin más preámbulo, comenzamos con este análisis bíblico de este fin de semana. Bienvenidos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente. Llevaba consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los 4 ángeles encargados de arrasar la tierra y el mar. Les decía: no causen daño a la tierra, al mar o a los árboles hasta que marquemos en la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los marcados, que eran 144,000, tomados de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre inmensa, incontable, gentes de toda nación, raza, pueblo y lengua, todos de pie delante del trono y del Cordero, todos vestidos con túnica blanca, llevando palmas en las manos y proclamando con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, cayeron rostro a tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. A nuestro Dios la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza por siempre. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde han venido estos de las túnicas blancas? Yo le respondí: mi señor, tú eres quien lo sabe. Él me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución, los que han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. El día de hoy, la iglesia celebra una fiesta muy especial. Y esa fiesta es la solemnidad del Día de los Santos. La primera lectura del día de hoy es sacada del libro del Apocalipsis, un libro que ha sido muy controversial para todos los cristianos del mundo, pues es un libro que a través de los tiempos se le ha dado miles de interpretaciones, pues nuestros hermanos no católicos, nuestros hermanos separados de otras iglesias, le han dado un significado fuera del contexto de lo que originalmente su autor quiso decir. Pues para muchos este libro
Es un libro donde se habla del fin del mundo. Es un libro donde se habla de terror, miedo, destrucción y además caos. Pero mis queridos amigos, el libro del Apocalipsis es un mensaje que dice todo lo contrario de lo que acabamos de mencionar. No es un libro de temor, de miedo, es un libro de esperanza. La persona que escribió este libro fue el apóstol San Juan. Pues San Juan fue el más joven de todos los apóstoles y a su avanzada edad fue llevado a la isla de Patmos. Allí, en una cueva, el apóstol San Juan tuvo un éxtasis y tuvo una visión del cielo, en la cual Jesús le concedió conocer las cosas del cielo, para que así el apóstol San Juan nos transmitiera ese mismo mensaje de amor y de esperanza a todos nosotros. Como decíamos anteriormente, este libro del Apocalipsis ha sido un libro que, por sus malas interpretaciones, ha causado mucha controversia. La Iglesia Católica nos enseña de que sigamos el consejo del primer Papa de la Iglesia Católica, el apóstol San Pedro. Pues San Pedro sabía de que la palabra de Dios algún día iba a tener malas interpretaciones, por lo cual él escribió en 2 de Pedro 1:20 lo siguiente: pero ante todo, tened presente de que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. O en otras traducciones dice interpretación privada, que es lo mismo. El apóstol San Juan, en aquel tiempo, escribió el libro del Apocalipsis, especialmente para los mártires de la iglesia primitiva, pues ya que su destino iba a ser su muerte. Estos mártires iban a ser ejecutados por el Imperio Romano. Y es allí donde el apóstol San Juan escribe el libro del Apocalipsis, inspirado por Dios y con el fin y el propósito de enviar estas cartas a los primeros cristianos que estaban por morir como mártires y dar su propia vida por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, los primeros cristianos tenían una fe muy firme y muy estable, que cuando llegaban ante las autoridades romanas para ser ejecutados, en ningún momento estas personas se echaban hacia atrás. Ellos siempre estaban confirmando su fe en Jesucristo, al punto de dar su vida en el Coliseo romano, la cual los primeros cristianos, muchos de ellos fueron echados al centro del estadio para que la gente que asistiera viera cómo eran devorados por los leones y en muchas ocasiones atropellados por otras bestias hasta que perdían la vida. Pues estos seguidores de Jesús, hoy en día nosotros le llamamos mártires de la iglesia. Pues antes de su muerte necesitaban fortaleza, necesitaban valentía, rectitud en su fe. Y es allí donde estas cartas del apóstol San Juan, que hoy en día le llamamos el Apocalipsis, estas cartas le daban a los primeros cristianos esperanza y además le daba fortaleza en su fe y los arengaba a recibir la muerte como un anticipo del encuentro glorioso en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Dice la primera lectura que un ángel del oriente decía: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos amigos, en esta primera lectura nos habla de la intercesión que existe en el cielo por los ángeles del cielo. Esta es la doctrina que nos enseña la Iglesia Católica, de que existen intercesores que día y noche en el cielo están intercediendo por nosotros. Estos intercesores en el cielo los llamamos santos, pues el cielo donde
Dios está y donde todos nosotros queremos ir, está lleno de santos. Un santo es una persona que ya disfruta de la gloria del cielo. Y muchos se preguntarán, ¿y eso está en la Biblia? Claro que sí, pues dice el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Allí podemos ver, mis queridos hermanos, la palabra santos, que también se menciona en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Dice la Escritura que los 24 ancianos tenían en sus arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y tal vez nos preguntaremos, ¿por qué el incienso está en copas de oro? Pues la enseñanza nos quiere dar a entender de que el oro, que es un metal muy valuable aquí en la tierra, pues para Dios las oraciones de sus hijos también son muy valuables, tan importantes que llegan al cielo para ser entregadas por los santos. Muchas personas piensan que nuestra vida termina en la sepultura o en el cementerio, pero no es así. La Biblia en el Catecismo de la Iglesia Católica nos afirma que después de nuestra muerte aquí en la tierra, pasamos a otro estado del alma, el cual es espiritual, en un lugar donde Dios decidirá dónde pasaremos el resto de nuestra eternidad. La Iglesia nos dice en el numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica que después de que morimos iremos a un juicio personal ante nuestro Dios, en el cual daremos cuenta de toda nuestra vida. Este lugar, la Iglesia, lo llamamos el purgatorio, pues se le ha dado este nombre ya que el alma tiene que ser purificada de todos sus defectos, ya que su siguiente paso es entrar a la gloria del cielo. Y el cielo no entra nada, pero nada manchado, ni siquiera una manchita de pecado. Pues la Iglesia nos enseña de que la Iglesia también es una iglesia trina. Pues aquí en la tierra está la iglesia militante, que se refiere a todos nosotros los fieles. La otra iglesia es la iglesia purgante, la cual son todas las almas del purgatorio, que esperan su tiempo para ser purificados. Y la siguiente iglesia es la iglesia gloriosa, donde está Dios en el cielo y todos los santos. Muchos se preguntarán, ¿entonces esta enseñanza del purgatorio está en la Biblia? La respuesta es sí. El mismo Señor Jesucristo fue quien nos enseñó esta doctrina. Miremos San Mateo, capítulo 5, versículo 25. Dice lo siguiente: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado a la cárcel. De cierto te digo, de que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Escritura nos dice que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario. Quiere decir de que tenemos que amar al prójimo, ya también hasta nuestro propio enemigo. Ese es nuestro adversario. Mientras estás en el camino. ¿Qué significa el camino? Significa esta vida. No sea de que el adversario te entregue al juez. Quiere decir que si muero sin reconciliarme con mi enemigo, me tocará dar cuentas ante el juicio de Dios. Y después de ser juzgado, seremos metidos a la cárcel, donde pagaremos
hasta el último cuadrante. Esa cárcel que habla Jesús, nosotros los católicos le llamamos purgatorio. Y allí no saldremos hasta que paguemos el último cuadrante. Eso significa que de allí no saldremos hasta que estemos plenamente purificados. La otra etapa de la santidad es cuando salimos del purgatorio, mis queridos hermanos, y entramos a otro lugar que se llama el cielo. Lugar donde viviremos con Dios por toda una eternidad. Dice la Escritura que todos estaban de pie en el trono del Cordero e iban vestidos con una túnica blanca. Pues la Escritura nos menciona que estaremos vestidos de una túnica blanca, dice la palabra de Dios, lo cual significa la santidad de cada uno de nosotros. Pues en el cielo no habrá concupiscencia, que eso significa la inclinación que nosotros tenemos hacia el pecado. Todo será puro, todo será perfecto, así como lo es Dios. El cielo es la felicidad que rebasa nuestros deseos, actividad sin cansancio, descanso sin aburrimiento, conocimiento sin velo, grandeza sin exceso, amor sin afán de posesión, perdón sin memoria, gratitud sin dependencia, amistad sin celos, compañía sin estorbos. En el cielo, Dios nos concederá mucho más de lo que podemos pedir o imaginar, y aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Los apóstoles también definieron el cielo. Por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que aman. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Lo ven, mis queridos amigos? Que el Señor nos promete en nuestra llegada al cielo una bienvenida y una coronación a todos aquellos que perseveraron en la fe y en la prueba aquí en la tierra. Pues el apóstol San Pablo también nos lo confirma, especialmente en 2 de Timoteo 4:8. Dice lo siguiente: En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, en esta primera lectura, hoy nos llena de una gran esperanza, ya de que vemos de que nos espera algo maravilloso, un lugar donde viviremos por toda la eternidad, en contemplación de nuestro Dios omnipotente, una gran felicidad y una gran satisfacción eterna. Pues aquí en la tierra el ser humano se esfuerza mucho por conseguir su felicidad, pero solamente es una felicidad temporal. Y pues aquí todos moriremos y la felicidad no será para siempre. Mientras en el cielo Dios nos promete una felicidad eterna y todos nosotros somos llamados a perseverar en conseguir esa santidad. Entonces nos podemos preguntar, ¿quién puede ser santo? Y la respuesta es: todos nosotros somos llamados a la santidad. Todos en absoluto, todos los bautizados. Miren lo que dice su Biblia. Miremos lo que nos dice el apóstol San Pedro en 1 de Pedro 1:5. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, como dice la Escritura. Seréis santos, porque santo soy yo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como ven, todos somos llamados a la santidad.
pues muchas personas se sienten a veces indignas de la santidad y se dirán: no, yo no creo de que yo pueda ser santo, pues mi vida ha sido en el pasado un desastre. Yo he hecho cosas inauditas que no creo que sea digno de llegar a la santidad. Pero Jesús, en su palabra, nos dice, mis queridos hermanos, todo lo contrario. Miremos un ejemplo de un personaje que muchos recuerdan cuando Jesús fue crucificado. Y nos referimos a Dimas, quien estaba en ese momento siendo crucificado a un lado de nuestro Señor Jesús. Conocido como el buen ladrón, San Dimas, hoy le llamamos San Dimas porque es un santo de la iglesia, fue el primer santo de la historia de la iglesia. Este fue crucificado a la derecha de Jesucristo, al cual lo reconoció como Hijo de Dios, diciendo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Cristo le prometió algo que a nadie más le dijo. Le dijo lo siguiente: hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto lo encontramos en las Escrituras, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, de los versículos 39 al 43. Y si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, un ladrón ese día se robó el cielo, pues la misericordia de nuestro Dios es infinita, es para todos. Veamos otro ejemplo, como por ejemplo el ejemplo de San Pablo, quien llamaban anteriormente Saulo de Tarso, mejor conocido en las Escrituras hoy en día como el apóstol San Pablo. Pues Pablo, antes de su conversión, era una persona farisea que perseguía a los cristianos para matarlos. Un ejemplo de sus delitos en contra de los cristianos fue la muerte de San Esteban, quien murió lapidado, o sea, apedreado por todos los judíos por profesar la cristiandad. Y allí estaba San Pablo, pues San Pablo se encargaba de cargar todas las túnicas de aquellos que estaban apedreando a San Esteban. Pero dice la Escritura de que San Pablo, una vez en el camino hacia Damasco, Dios lo tumbó del caballo y pudo escuchar la voz de Jesús en su oído que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, o sea Saulo, le preguntó: ¿quién eres? Jesús le contestó: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y desde ese momento, Saulo de Tarso se convirtió en San Pablo, tuvo una gran conversión y se convirtió en el apóstol que más iglesias fundó y animó para llevar el mensaje del Evangelio. Mis queridos hermanos, pues para ser santo primero tenemos que haber sido pecadores, como todos nosotros acabamos de ver en estas Escrituras. Tenemos que arrepentirnos y dejar de que la gracia de nuestro Dios nos invada y tome posesión de nuestra alma, porque toda esta alma le pertenece a Dios, para que así Él pueda santificarnos. Otro ejemplo de santidad, podemos hablar de María Magdalena, quien se le atribuye en la Escritura que Jesús le había sacado 7 demonios. Hoy en día, para la iglesia, María Magdalena es una santa de la iglesia. Tal vez nos hagamos la pregunta: ¿y cuántos santos tiene la Iglesia Católica? Bueno, los santos canonizados oficialmente son alrededor de unos 10,000 santos, aunque los procesos tal como los conocemos hoy en día son relativamente nuevos desde el siglo XVIII. Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo es el proceso de canonización de un santo? Pues no es nada fácil,
El proceso primero comienza con una beatificación del santo antes de ser canonizado. Y para que se inicie este proceso, se tiene que dar un sinnúmero de condiciones. Primero, vamos a mencionar cada una de ellas. Primero, el obispo regional presenta una moción de la persona que va a ser beatificada ante la Congregación de las Causas de los Santos en el Vaticano. Una vez hecha esta petición a la congregación responde para llamar a recopilar todos los testimonios de las personas que conocieron a este santo, a este personaje. Se recogen todos los testimonios, todas las evidencias, a favor y en contra de la beatificación. Una vez todos estos datos y testimonios que ya se hayan recopilado son enviados a Roma. En Roma, todos estos datos son estudiados minuciosamente. También se requiere de que haya habido por lo menos 2 milagros, y estos milagros son analizados por la Santa Sede para verificar científicamente de que es una curación permanente. Si el santo es mártir, o sea que haya muerto o haya sido ejecutado por la fe, solamente requiere un milagro. Así es como la Iglesia llama por 2000 años a esas personas que nos han dejado un muy buen ejemplo y han imitado la vida de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia los llama santos. Mis queridos hermanos, oremos. En este día, Señor Jesucristo, te pedimos por todos los cristianos del mundo, quienes estamos perseverando en la santidad, una santidad que no es fácil de conseguir, ya de que todos nosotros estamos tentados por la tentación y el pecado. Pero gracias, Señor Jesucristo, que tú viniste a este mundo por nosotros, por todos los pecadores, y reconciliaste el cielo con la tierra, para así arrastrar fuera de nosotros los pecados internos que tenemos cada uno de nosotros y todos los pecados del mundo. Permite, Señor, de que nos enamoremos más de tu palabra, la palabra de Dios, ya que por medio de esa palabra, Señor, aprendemos a ser santos, como lo decía San Pablo, que seamos santos así como Él es santo. Permite, Señor, de que cada uno de nosotros podamos perseverar en la fe, que al desánimo nosotros le podamos ganar la batalla, que cuando nosotros nos encontremos con la tentación, podamos tener la fortaleza y el dominio propio para vencer la tentación y no caer más en el pecado. Permite, Señor, que podamos imitar a San Pedro, a San Pablo y a esos 10,000 santos que están en el cielo contigo, que están abrazando la eternidad. Tú, Señor Santo, quien nos has dejado ese gran legado de la santidad para nosotros, ese divino regalo. Permite, Señor, de que nosotros aprendamos a purificar nuestra alma de todos estos defectos que tú sabes que no vienen de Dios. Permite, Señor, de que cada uno de nosotros haya un cambio, haya una transformación, de que en cada uno de nosotros, Señor, podemos llevar esa evangelización, este mensaje a todas aquellas personas que están descarriadas en este día y que no conocen la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por todos aquellos que no conocen los santos y no creen en la santidad. En este día de los santos, Señor, conságranos a la Santísima Trinidad, para que así nosotros podamos discernir sabiamente lo que a veces el mundo nos propone y nos engaña, llevándonos al pecado. Te pedimos por la santificación del mundo entero, para que el día que tú vuelvas, nuestro Señor Jesucristo,
puedas llevarte contigo una iglesia santa. Todo esto te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el Ángelus de este domingo, el Papa reflexionó sobre el Evangelio del día y alertó de las consecuencias de hablar mal de las personas. Il chiacchiericcio è una peste più brutta del Covid, più brutta. Facciamo uno sforzo, niente chiacchiere, e le chiacchiere chiudono il cuore alla comunità, chiudono l'unità della Chiesa. Il grande chiacchierone è il diavolo, che sempre va dicendo le cose brutte delle altre, perché lui è il bugiardo che cerca di disunire la Chiesa, di allontanare i fratelli e non fare comunità. El Papa dijo que la actitud más cristiana ante quien hace algo mal es la pedagogía de la recuperación, hablar con esa persona no para juzgarla, sino para que se dé cuenta de su error. Quante volte noi abbiamo avuto questa esperienza che qualcuno viene e ci dice: ma senti, tu in questo hai sbagliato, tu dovresti cambiare un po' in questo. Forse all'inizio ci arrabbiamo, ma poi ringraziamo perché è un gesto di fratellanza, di comunione, di aiuto, di recupero. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Antes de marcharse, el Papa saludó a estos seminaristas de Estados Unidos que han regresado a Roma tras la pandemia. Son del Colegio Norteamericano. Saluto i seminaristi del Pontificio Collegio Nordamericano di Roma. Y también a un grupo de mujeres con esclerosis múltiple que viajaron a pie desde Siena hasta Roma. Les dio las gracias por ser tan valientes. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. Palabra de Dios. En esta segunda lectura del día de hoy, me encanta mucho cómo el apóstol San Juan nos habla a todos nosotros y nos dice: miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Hoy Dios, mis queridos hermanos, nos está hablando de su gran amor para con nosotros, que aunque estamos en la carne y estamos expuestos al pecado, Él comprende de que cada uno de nosotros tenemos que pasar por la prueba en esta vida y tenemos que perseverar en la santidad, y que después nos llevará al mismo lugar donde Él mora, donde Él vive, y viviremos por siempre con Él. Recuerdo ahora ese pasaje de la Escritura de San Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, que se llama la parábola del hijo pródigo. Y dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después,
Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de su provincia apartada de allí y desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidades. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volvió en sí y se dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y se fue donde su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio. Su padre lo vio y se movió de misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en esta parábola, mis queridos hermanos, qué tan grande es el amor de Dios que nos tiene, que aunque nosotros habremos cometido los pecados más horribles y hemos cometido muchos errores, el Padre siempre está dispuesto a perdonarnos. La Escritura nos dice en Efesios 1:5: nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Mis queridos hermanos, todos somos hijos de Dios y somos muy importantes para Dios. Pues una de las cosas que nos hace hijos de Dios es por medio del sacramento del bautizo. Una vez que somos bautizados, entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo la Escritura: y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Pues la manifestación, mis queridos hermanos, que Dios nos promete, pues es el día que fallezcamos y nos encontraremos frente a frente con Jesús. Y pues Jesús nos ha prometido a todos los que lo seguimos que también nos resucitará en el último día, así como Él resucitó de entre los muertos. Mis queridos hermanos, qué hermosa promesa Jesús nos hace, ya que pues en su resurrección nos ha dado una probadita de sus promesas cuando resucitó ante los apóstoles. Pues lo que los apóstoles vieron ese domingo de gloria fue a un Jesús resucitado, pues Él se manifestó entre ellos en cuerpo y alma. Pues para que no quedaran dudas de lo que ellos estaban viendo, hasta el mismo Jesús les dijo: vengan y metan sus dedos en mis llagas y en mi costado. Jesús nos promete en el último día, mis queridos hermanos, la resurrección, y seremos tal como Él, con un cuerpo glorioso, libre del tiempo y del espacio. Y pues ya no habrá vejez, ya no habrá enfermedades ni sufrimientos, y tampoco, aunque ustedes no lo crean,
ya no necesitaremos de la fe, porque todo lo veremos en el cielo, tal como es. La fe aún la necesitamos aquí en la tierra, pero en el cielo, esa esperanza de la fe se cumple al 100%. Todo lo que nos promete se habrá cumplido. Alegrémonos pues, porque lo que nos espera, mis queridos hermanos, es grandioso. El gran regalo de la salvación y la vida eterna. Esa vida eterna que se nos ha dado a todos nosotros los bautizados y que ahora nos podemos llamar hijos de Dios. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Viendo a la muchedumbre, subió al monte, y después de haberse sentado, se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra viva del Señor. ¿Te has preguntado qué es lo que el hombre desea y busca siempre? Pues es la felicidad. Todos queremos ser felices y pensamos de que encontramos la felicidad en el tener más cosas, en la diversión, en el éxito, en la fama, en la comodidad. Ahora veremos qué es lo que Jesús nos dice. Jesús, cuando vino, se dio cuenta de que aquí en el mundo los hombres todos estamos equivocados, de que andamos buscando la felicidad donde no está. Es por ello que un día subió a la montaña y habló a todas las personas que le seguían sobre las bienaventuranzas, explicándoles que la felicidad no está en tener, en el dominar, en el disfrutar, sino en algo muy diferente.
en amar y ser amado. Fíjate que la única y verdadera felicidad no está en la tierra, sino en el cielo, en llegar a estar junto a Dios para siempre. Jesús te dice en las bienaventuranzas quiénes son los que deben sentirse bienaventurados, es decir, afortunados y felices, porque van en el camino correcto para llegar al cielo. Jesús habló de 9 bienaventurados. Veamos quiénes son. Primero, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. El pobre para Jesús no es aquel que no tiene cosas, sino más bien aquel que no tiene su corazón puesto en las cosas. Fíjate la diferencia. Puede ser una persona que no tenga cosas materiales, pero que nomás estás pensando en lo que no tienes y en lo que quieres tener. Entonces no eres pobre de corazón. En cambio, puede ser una persona que sí tenga cosas, pero tu mente está puesta en agradar a Dios, en trabajar por Él, en ayudar a otros, en dar tu tiempo, compartir tus bienes. Cuando no vives ocupado de lo que tienes, cuando no eres ambicioso, envidioso, presumido, cuando confías en Dios y no en el dinero, entonces eres libre y eres feliz. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. No es fácil entender cómo Cristo te pide que seas manso, cuando el mundo es violento, cuando para los hombres el importante es el más fuerte, el más poderoso. Ser manso significa ser bondadoso, ser tranquilo, una persona paciente y con la virtud de la humildad. El manso es suave por fuera, pero fuerte en lo que cree por dentro. Poseerán la tierra. Esa palabra poseerán la tierra quiere decir, mis queridos hermanos, que poseerán la tierra prometida. Y no estamos hablando de la tierra de este planeta. No, Jesucristo nos promete llegar a la tierra prometida que es el cielo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hay personas que tienen muchos sufrimientos en esta vida, mis queridos hermanos. Y a veces nosotros pensamos, ¡ay, pobrecito! Pues Cristo dice, feliz el que sufre, porque ese dolor bien llevado le ayudará a llegar más fácilmente al cielo. Si tú unes tu sufrimiento al dolor de Cristo, ayudarás a tu propia salvación y a la salvación de los demás. Hay 3 pasos para llevar el dolor. Apúntenlo. Primero, súfrelo con paciencia. Segundo, luego trata de llevarlo con gusto. Tercero, lo mejor sería ofrecerlo a Dios por amor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios sabe que desgraciadamente en este mundo los hombres cometen muchas injusticias con otros hombres. Meten preso al inocente a la cárcel, culpan al que no hizo nada, no pagan lo que el otro en justicia merece, roban al otro lo que le pertenece, agreden y hasta matan al inocente. ¿Cuántas injusticias tú y yo conocemos? Tú mismo has sufrido injusticias. Cristo no te dice, busca que se te haga justicia, véngate, desquítate. No, Cristo nunca nos dice eso. Cristo, al contrario, nos dice, alégrense, que ya Dios será justo en premiarte en el cielo
por lo que has pasado aquí en la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ser misericordioso significa perdonar a los demás. Sí, perdonar aunque sea grande lo que te hayan hecho, aunque te haya dolido mucho, te haya dolido tanto, aunque tengas ganas de odiarlos en vez de perdonarlos. Perdonar cuesta mucho, pero es lo que Dios te pide que hagas. Dios mismo te da un ejemplo. Él siempre te perdona, aunque lo ofendas una y otra vez. Siempre te perdona lo mismo, aunque lo ofendas en muchas cosas serias. Siempre te recibe con los brazos abiertos. Jesús te pone una condición muy seria. El que perdone será perdonado. El que no lo haga no será perdonado. Piensa, ¿a quién no he perdonado yo en este año? Y no pienses en lo que te hizo. Piensa en que amas mucho a Dios. Y porque Él te lo pide, tú lo harás, tú perdonarás. Dios te premiará perdonándote a ti cuando llegues a su presencia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tu corazón estará limpio cuando no haya en él ningún pecado. Cuando pecas, te separas de Dios por voluntad tuya. Cuida mucho la limpieza de tu corazón, que no te valga ensuciarlo. Esto es una cosa muy seria. Puede costarte el no entrar al cielo. Haz la costumbre de confesarte lo más seguido que puedas y sobre todo de pensarlo muy bien antes de hacer algo que tú sabes que lo ensuciarás. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús dice que debes de buscar siempre la paz en tu trato con los demás, no andarte peleando con todos y por todo. La paz en tu hogar, llevándote bien con todos los miembros de tu familia. Para aquellas personas que creen que con levantamientos, con armas, con sangre, van a lograr justicia, este no es el camino para lograrlo. Cristo repite estas palabras: bienaventurados los pacíficos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay muchas personas presas, perseguidas por la ley, unas culpables, otras inocentes. Pues Jesús les dice que si se arrepienten, Él los perdonará y podrán entrar al cielo. Debemos rezar mucho por estas personas, para que Dios los ayude a convertirse, para que se arrepientan del mal que han hecho, para que pidan perdón a Dios y puedan salvarse. Bienaventurados seréis cuando por causa mía os insulten y digan toda clase de calumnias contra ustedes. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. Si alguna vez hablan mal de ti, se burlan de ti, te señalan porque eres bueno, porque respetas los mandamientos de Dios, porque rezas mucho, porque hablas de Jesús, porque defiendes lo que Jesús nos enseñó, alégrate, pues Dios tiene preparado para ti un gran premio en el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, hagámonos un propósito antes de terminar este año. Y todas las noches comenzaremos, antes de terminar este año, comenzar a pensar y preguntarnos a nosotros mismos:
¿He buscado la felicidad hoy? ¿He buscado la pobreza? ¿He buscado el dolor, el perdón, la limpieza de mi corazón? ¿O lo estoy buscando en las cosas del mundo, como el dinero, la diversión, el poder y la violencia? Si no es así, recuerda algo muy importante, de que un gran premio te está esperando en el cielo. Gracias, campesino. Tu aporte es imprescindible para toda la humanidad. Como persona, hijo de Dios, mereces una vida digna. Pero, ¿cómo se retribuyen tus esfuerzos? La tierra es un don de Dios. No es justo utilizarla para favorecer solo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios. Me gustaría que lo consideres y unas tu voz a la mía en esta intención. Que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo. Agradecemos de una manera muy especial a todas las personas que están escuchando este mensaje. Compártalo, ayúdenos a evangelizar. A continuación, tenemos el comentario de nuestro hermano Wilfredo Rodríguez, que está en este momento a través de Facebook Live. Bienvenido, Wilfredo. Muy buenas tardes, hermano Gilberto. Hoy es una alegría de poder participar aquí en este canal, por lo cual, querido hermano, puedes decirle que nos sentimos orgullosos, ya que estamos sintonizando el canal con la fe y la palabra. Pero también quiero saludar a todos aquellos que están sintonizando este canal para gran bendición en cada uno de sus hogares, pero también en cada familia, en cada persona, en cada hijo, padres, hermanos, porque esa es la gran misión de este canal, a que pueda llegar a aquellos lugares donde les hace falta la presencia de Dios y la palabra, para que recuperen la fe y sigan adelante. Hoy estamos el domingo primero, celebrando hoy la fiesta de todos los santos. Muchos pueden preguntarnos, ¿pero de qué fiesta se trata? Otros nos preguntan también, ¿cuál es su nombre? ¿Y qué alcance tiene para el cristiano de hoy? Para muchos en nuestros tiempos, la palabra de santidad es una palabra extraña. Pero podemos decir que es una fiesta que nos da la oportunidad de poder reflexionar sobre el alcance de la santidad en esta vida, que nos ponga en el centro de nuestras obras en cuanto a lo que es Dios y que viene haciendo en cada uno de nosotros, hermanos. Porque la palabra de Dios nos presenta hoy la realidad de una multitud de santos anónimos, pleno de vida evangélica, de experiencia de Dios y de sentimientos espirituales y obras de caridad, por lo cual nos habla en la primera lectura, que es el Apocalipsis. Pero también este es el tipo de vida que marca nuestra vida y no es otro que el ser hijo de Dios. Esa es la segunda lectura, por lo cual Primera de Juan 3:1-3 nos está hablando sobre el mandamiento del amor. Y esto nos hace más concretos
más sólidos en la vida del Evangelio de hoy, que la santidad del vivido por Jesús es un camino de bondad y de felicidad. Aquí entran las bienaventuranzas, pero también entran las obras de misericordia. Esta es la santidad, por lo cual es un camino, una meta para encontrarnos con la felicidad, con la bondad y la comunión en Cristo, vuestro Dios. Lo que hoy celebramos es el amor de Dios que ya ha acogido a los que ya partieron en este mundo, y nos esperan a los que todavía estamos presentes en esta tierra. Jesús nos dice que la santidad es comunión feliz entre todos los hijos de Dios. Lo más importante de la vida cristiana es ser y no perder nunca la imagen de hijo de Dios, como hicieron y vivieron los grandes santos que han pasado en este mundo. Ahora las lecturas bíblicas nos está hablando del saber ser hijos de Dios como un programa de santidad. Hoy nos está hablando de mártires, pero también de todos aquellos que han pasado por la tribulación en esta vida, dejando huellas en la historia de este mundo, y por lo cual han lavado en el bautismo y en el misterio pascual y están ante el trono enfrente de Dios. Hoy todos ellos son vencedores, ya que son los auténticos vencedores de la historia en la vida de la salvación. Hoy las lecturas nos proponen el tema de salvación, porque Dios ha liberado a los hombres del poder del mal. Y es por eso que la victoria de los hombres pertenece especialmente al Cordero, quien ha dado su vida, y precisamente para que sea vencido el poder de los hombres, donde la humanidad está engendrando odio y muerte. Así Dios nos lleva a una confesión de fe, donde la santidad se debe a Dios y al Cordero, donde la salvación y la liberación no depende de los hombres, sino que es una gracia de Dios que ellos han acogido y se han mantenido fieles a la fuerza salvífica, al amor crucificado. Y es por eso que los santos prefirieron la muerte para encontrarse con la resurrección de Cristo, que es el punto clave del bautismo y de la Eucaristía, hermanos. Hoy Cristo nos habla sobre las bienaventuranzas, sobre el sermón de la montaña. Es como una carta magna, donde Jesús nos deja a cada uno de nosotros como discípulos en la vida cristiana, entrando en un seguimiento a Jesús para poder cada uno de nosotros poder alcanzar las bienaventuranzas, ya que ellas son creativas, donde se determina que Jesús ha pretendido hacer una nueva humanidad, un nuevo pueblo. Y ese pueblo nuevo somos nosotros, su iglesia, para poder llegar como un pueblo santo, lleno de gracia y de pureza. Quiere que nosotros conquistemos la gloria, la libertad y la paz, donde se propone la pobreza, donde libera el corazón de muchas ataduras, donde la misericordia que introduce las relaciones humanas y, por qué no decirlo, el perdón, la limpieza del corazón para poder juzgar y poder ser juzgados. Y es la lucha por la justicia, porque Dios es justo. Y es por eso que se proclama las bienaventuranzas, por haber elegido lo que el mundo no elige y simplemente está irradiando odio para todos los pueblos. Por el simple hecho que el hombre se decide por el buen sentido de la vida,
tiene las posibilidades de tomar la santidad, por lo cual tenemos que vivir desde ahora el reflejo de Cristo. Jesús nos enseña a vivir cómo comportarnos y elegir lo que da la vida a la propuesta de Jesús. Y por lo cual es una proclamar el reino de Dios y nos enseña a vivir en ese reino al que dedica Jesús su tiempo, su vida y todo, su inmensidad de su misericordia, para que cada uno de nosotros entremos a vivir las bienaventuranzas con el corazón. Así pongamos nosotros hoy en este tiempo, queridos hermanos, a vivir la santidad de Dios, para que entremos como los santos, los grandes mártires, los grandes hombres que hicieron vida a la palabra y la palabra los santificó. Así también nosotros somos llamados hoy en este día a poder entrar en ese camino de santificación, para poder tener en nuestras vidas, no solamente en la tierra, sino en el cielo, la vida de todos los santos. Y esa vida se refleja en Cristo, nuestro Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos. Paz y bien. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical. Muchas gracias por su atención prestada en este programa del día de hoy. Los esperamos la próxima semana a través de este mismo canal de Facebook Live. Comparta este video, ayúdenos a evangelizar. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Dirige gran cantidad de dispensarios y hospitales, pero no es la Cruz Roja. Mantiene muchos colegios y universidades, y no es un ministerio de educación. Atiende a millones de pobres, discapacitados y ancianos sin ser una ONG. Fomenta el arte, tiene bibliotecas y museos, y sin embargo no es una fundación. Desarrolla su actividad en todo el mundo, pero no es una multinacional. Entonces, ¿cuál es realmente la misión de la Iglesia Católica? ¿Construir catedrales, iglesias o monasterios? No. ¿Eliminar el sufrimiento, combatir las injusticias y desigualdades? Tampoco. ¿Será pues su misión organizar procesiones como las de Semana Santa o el Corpus,
u otros actos de culto. La Iglesia Católica realiza todas esas actividades y muchas más. Todas ellas están relacionadas de algún modo con su misión, pero no son su principal misión, su misión con mayúscula. ¿Quién podrá decirnos cuál es la misión de la Iglesia, el fin que justifica su existencia? Pues, lógicamente, quien la fundó, o sea, el mismo Jesucristo. Jesús dio a la Iglesia la misión de anunciar el Evangelio, la buena noticia. Antes de subir al cielo, Cristo dijo a sus discípulos: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». ¿Y cómo resumir ese Evangelio? Esa buena noticia que la Iglesia proclama cabe en una sola frase: Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para salvarnos. ¿Y no podría Jesús salvarnos sin necesidad de escuelas, hospitales, iglesias o catedrales? Sí, pero todas esas cosas ayudan a difundir el Evangelio. Los colegios, los templos, los libros y los medios de comunicación ayudan a predicar la verdad sobre Cristo. Hablar de su vida y su mensaje es también responsabilidad de los laicos a través de su testimonio personal y de su apostolado. Si no se predica a Jesús a la gente, ¿cómo le van a conocer? ¿Y cómo podrán amarle si no le conocen? Dar a conocer a Dios es una cara de la misión de la Iglesia. La otra es transformar a los hombres en Cristo. ¿Cómo? Por medio de la administración de los sacramentos. El bautismo, la penitencia, la Eucaristía, la confirmación. Los sacramentos son como los canales principales por los que nos llega la gracia divina, que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Si la gracia es necesaria para la salvación, y si la gracia nos la facilitan los sacramentos, ya puedes deducir la necesidad de la Iglesia. Y comprenderás la importancia de los sacerdotes, la necesidad de formarlos, de cuidar la liturgia, los lugares de culto. Y si el mensaje de Cristo es de amor, de caridad y misericordia, entenderás también por qué se crearon los hospitales, los centros de Cáritas y tantas otras instituciones benéficas nacidas a lo largo de la historia cristiana. Todo se explica mejor si vemos que la misión de la Iglesia, su acción, visible e invisible, es parte esencial del plan de Dios para la salvación de los hombres. Dentro de ese plan misterioso, la Iglesia inicia sobre la tierra el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. Y cada uno de nosotros somos parte de ese reino. Les mando un afectuoso saludo, un cariño muy grande. Los felicito por todo lo que hacen, por ese trabajo que tienen ustedes de ir adelante, de superarse, de mirar la vida con ojos lindos, porque la vida es muy linda, pero hay que saber mirarla lindamente. Rezo por ustedes, les pido que recen por mí. Y les doy mi bendición, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Adiós. Muito obrigado.